Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Sean Rain, autor y también fundador y director general del China Market Research Group. Gracias por venir al programa. Es un verdadero placer estar aquí, Glenn. Me han gustado muchos de tus invitados anteriores, como Jeffrey Sachs y John Mearsheimer, así que es un honor estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de ofrecer una perspectiva diferente a la de muchos de mis compatriotas, ya que he vivido en China durante la mayor parte de los últimos 28 o 29 años. Puede que tenga una visión un poco distinta de la que suele escucharse en los medios tradicionales. Lo agradezco. Y de nuevo, los expertos en China de hace 10 años, la China de 2016, observaban un país muy diferente. Ya no es la misma China. Se puede ver cómo las tecnologías cambian rápidamente, cómo China cambia rápidamente, y de hecho, cómo el mundo también cambia rápidamente. Por eso pensé que una buena pregunta inicial sería, ¿cuáles considera que son las principales oportunidades y desafíos en esta etapa del desarrollo económico de China? Porque, una vez más, es meramente distinta de lo que era hace 10 años. Sí, es un gran punto. Creo que la China de 2016 y la China de 2026 son completamente diferentes. Y responderé a tu pregunta sobre algunos de los desafíos, como el sector inmobiliario, la ansiedad de los consumidores y la bomba demográfica. Sin duda hay algunos problemas que afectan a la economía, pero creo que cuando ves muchos otros programas como China File de la Asia Society, invitan a muchos expertos en China. Traen a personas de Europa o de Estados Unidos que vivieron en China durante 10 o 15 años, quizá incluso más. Pero aquí está la cuestión, Glenn. Muchas de esas personas se marcharon de China en 2015 o 2016 y apenas han vuelto. Ves a alguien como Jeremy Goldkorn, que hizo el podcast Cínica. No estoy seguro de que haya vuelto en los últimos 10 años. Bill Bishop solo ha regresado una o dos veces en los últimos años. Así que creo que una de las cosas que está ocurriendo, Glenn, es que los líderes políticos y los empresarios del mundo occidental están siendo influenciados por personas con información desactualizada. Cuando miras la economía ahora, hace solo un año, en enero de 2025, me reuní con algunos de los hombres más ricos del mundo, multimillonarios de fondos de cobertura, directores ejecutivos de empresas del Fortune 500. Recuerdo a uno que había sido bastante optimista con respecto a China en 2016. Me dijo el año pasado que China no es un lugar en el que se pueda invertir y que nunca volvería a invertir allí, porque la información que ha estado recibiendo, en mi opinión, está desfasada. Y si lo miras, Glenn, el año pasado los mercados bursátiles chinos fueron los segundos con mejor rendimiento del mundo, después de los coreanos, con una subida de casi un 30%. Así que la clave es obtener información real. Ahora bien, ¿cuáles son mis preocupaciones sobre la economía? Ante todo, me preocupa bastante el sector inmobiliario. Los precios de la vivienda han caído entre un 30 y un 40% en las ciudades de primer nivel, y a veces incluso más en las de tercer, cuarto y quinto nivel. El problema no es una crisis financiera. No vamos a tener una situación como la de 2008-2009. Una crisis como la que tuvimos en Estados Unidos, cuando bancos como Lehman o Bear Stearns se derrumbaban y existía una amenaza financiera sistémica. En cambio, lo que está ocurriendo ahora es estancamiento, porque, a diferencia de lo que sucedía entonces en Estados Unidos, la mayoría de la gente en China ha pagado entre el 50 y el 100% de entrada por sus viviendas. Sus hipotecas no están por debajo del valor de la propiedad, así que no se ve una venta de pánico. No se ve a la gente rebajando los precios un 70% solo para poder vender. Lo que ocurre, Glenn, es que el volumen es muy débil. Puede que una casa salga al mercado y tarde un año, incluso año y medio, en venderse.
Ahora, esto es un problema porque anteriormente entre el 30 y el 35% de la economía estaba vinculada al sector inmobiliario en la década de 2010. Así que el primer problema que tenemos es que como gran parte de la riqueza china está inmovilizada en la vivienda, la gente no se siente tan rica y por eso no sale a gastar. Pero el problema mayor es esta ansiedad general que está afectando al país. No están creando empresas desde hace los años 2010. Para mí, no es el problema. Tenemos que recortar su muestra en el consumidor chino. Porque una vez más, los hogares chinos acumulan 20 billones de dólares estadounidenses en ahorros. La gente allí no es pobre, no están en pánico, no existe una amenaza financiera sistémica, pero están apretando el cinturón y no gastan dinero. Ese es el problema que China necesita abordar, porque tiene un efecto de espiral descendente sobre los jóvenes chinos. Personas que no quieren casarse, que no quieren tener hijos, lo que generará un problema demográfico dentro de 20 o 30 años. Así que hay desafíos reales, pero no es tan grave como dicen quienes se marcharon en 2015 o 2016. Y por eso, si me hubieras escuchado en enero del año pasado, habrías ganado una fortuna en los mercados bursátiles chinos. Bueno, ¿cuáles son entonces las principales oportunidades, como señalas? La gente podría haber ganado mucho dinero porque China ha impulsado con fuerza sus políticas industriales, el desarrollo de la inteligencia artificial, los semiconductores, los vehículos eléctricos y la tecnología verde. ¿Hacia dónde crees que se dirige en este momento el principal impulso por el liderazgo global? Porque cuando hablas de China, parte de ello está, por supuesto, subvencionado y respaldado por el gobierno de diversas maneras, pero mucho también es orgánico, respondiendo a la dirección del mercado. Entonces, ¿en qué te estás fijando ahora? Bueno, esa es una gran pregunta. Creo que si lo analizamos, déjame responder desde un punto de vista geopolítico. China, en mi opinión, es en realidad un socio más natural para Estados Unidos que incluso Rusia. Creo que en el mundo occidental, la gente tiende a ver a China y a Rusia como mejores amigos inseparables, pero en realidad pienso que hay mucha desconfianza entre ellos. Estos dos países se han unido más por supervivencia, porque sienten que Estados Unidos y la OTAN intentan desestabilizar y contener a China. Y eso se ha visto, ¿verdad? Se ha visto con Joe Biden imponiendo sanciones económicas y controles a la exportación en industrias de alta tecnología. Ya se vio antes con Trump amenazando a Venezuela, y ahora, por supuesto, él ya no es el presidente en funciones de Venezuela. Hay una pregunta sobre si permitirá que los venezolanos sigan vendiendo petróleo a los chinos. Aproximadamente el 4% del petróleo total de China proviene de Venezuela, así que eso sería un golpe importante para ellos. Entonces, la pregunta, Glenn, es, ¿qué debería hacer China? A partir del primer mandato de Trump, decidieron centrarse en la innovación autóctona y en la autosuficiencia. No se trata solo de semiconductores o de inteligencia artificial, sino de todo. China compra mucha carne de vacuno a Brasil y Argentina, pero ahora se está centrando en desarrollar sus propios rebaños en la provincia de Shandong. También ha estado comprando muchas habas de soja a Brasil y ahora busca fuentes alternativas. En lugar de comprar arándanos y mariscos de Australia, ahora se ve que China está construyendo enormes plantaciones o campos de arándanos y fresas en la provincia de Yunnan. Así que, para responder a tu pregunta, lo primero es que, lamentablemente para las empresas occidentales, la realidad es que las compañías chinas están empezando a centrarse en la autosuficiencia, porque existe el temor de que el mundo occidental sancione a China del mismo modo que sancionó a Rusia, y entonces no puedan volver a acceder a ciertos productos. Así que, de nuevo, carne de vacuno, arándanos, pero lo más importante, Glenn, es la tecnología. Sabes, lo que hemos visto en el mundo del futuro es que quien controle la inteligencia artificial
quien controle los semiconductores y establezca la pila tecnológica y los estándares tecnológicos, this sure it's worrying you. Is going to be enormously powerful. And if Y si Trump o Biden, quien quiera que sea el próximo presidente, sigue imponiendo controles de exportación sobre los chips de Nvidia, eso va a destruir la economía china. Así que el mejor lugar para invertir ahora mismo es en la tecnología china. Se ven empresas como Minimax y Cambrican, que son las versiones chinas de Nvidia. Y aquí está la cuestión. Fíjate en alguien como Eric Schmidt o Sam Altman. Sam Altman, el fundador de OpenAI, dijo hace 1 año y medio que China estaba 10 años por detrás de Estados Unidos en lo que respecta a la inteligencia artificial. Eric Schmidt, el antiguo director ejecutivo de Google, dijo que China estaba 2 o 3 años por detrás. Prácticamente justo después de eso, Glenn, apareció DeepSeek, y hemos visto a Alibaba, Baidu y un montón de empresas chinas emerger con tecnología que sorprendió a estos tipos, porque obtienen información de analistas de China que no han estado en el país en 10 años. Y bueno, ya sabes, amo a Estados Unidos, soy estadounidense. No quiero ver a Estados Unidos sufrir, tampoco quiero ver a China sufrir. Pero para que Estados Unidos prospere, no puedes subestimar las capacidades de innovación de China. Ahora bien, eso es estupendo para los inversores, si se les permite invertir. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que han prohibido a muchos fondos de capital privado y algunos fondos de inversión comprar acciones de estas empresas tecnológicas chinas. Así que vas a perder oportunidades si eres un inversor estadounidense. Esa es una gran oportunidad para el Norges Bank, para vosotros en Noruega, que quizá no tengáis las mismas limitaciones políticas y podríais invertir en innovaciones autóctonas chinas. Sí, había una frase hecha de los años 2010. Estados Unidos innova, China copia y los europeos regulan. Bueno, los europeos siguen regulando, pero la idea de China como el imitador, el ingeniero inverso que intenta ponerse al día, todo eso suena muy de 2010 a 2012. No sé, parece que esa época ya quedó atrás. Cuando vas a China ahora, muchas de las empresas tecnológicas son innovadoras. Creo que parte de esa retórica es solo un discurso para sentirse bien. Bueno, ellos solo pueden intentar alcanzarnos. Eso es todo lo que pueden esperar. Creo que esa suposición es muy perjudicial. Escribí un libro, Glenn, en 2014 titulado El fin de la China imitadora, y predije que China se convertiría en una potencia de la innovación. En Silicon Valley se rieron de mí. Quiero decir, la prensa de Silicon Valley me destrozó. La cuestión es la siguiente. China tiene el capital, cuenta con el apoyo del gobierno, dispone del ecosistema y, lo que es más importante, tiene a los ingenieros. Así que va a alcanzar, si no superar, a Estados Unidos en muchas tecnologías diferentes. Ahora bien, lo que ocurre en Estados Unidos es que en su mérito, los estadounidenses disponen de más capital de riesgo. No es fácil, pero si tienes una gran idea, puedes conseguir capital semilla. En China no es tan sencillo. No existe ese ambiente innovador de capital riesgo como en Silicon Valley o en Austin, Texas. En lo que China es realmente buena, no es en inventar, sino en tomar algo que los estadounidenses hicieron primero, invertir enormes cantidades de ingeniería y mejorarlo. Antes se trataba de la innovación en el modelo de negocio. Ahora es realmente innovación tecnológica, pero están alcanzando el nivel muy rápido. Y si lo miras, la revista Nature acaba de publicar una lista de las principales universidades de tecnología e inteligencia artificial del mundo, y casi todas son de la China continental en este momento. Creo que un título de la Universidad de Zhejiang o de Tsinghua va a ser más valioso que uno de Harvard o del MIT dentro de 10 años, porque China está cambiando de verdad los planes de estudio en las escuelas, mientras que Estados Unidos sigue lidiando con el sistema de titularidad. Por ejemplo, yo fui a Harvard y algunos de mis profesores siguen allí 25 o 30 años después, repitiendo hoy la misma desinformación sobre China y la tecnología.
information on China and in technology today. Creo que un buen ejemplo de esto fue en 2011. Elon Musk hizo un comentario despectivo y se rió de la idea de que China fabricara coches eléctricos. Se refería a BYD. Y ahora, recientemente, BYD es en realidad más grande que Tesla. Es realmente sorprendente verlo. Casi nadie había oído hablar de coches fabricados en China en aquel entonces. Básicamente no existían. Y de repente, de la nada, se han convertido en los principales productores y han asumido un papel de liderazgo. Es bastante extraordinario lo rápido que ha ocurrido. Después de décadas de dominio de los coches occidentales, japoneses y coreanos en el mercado, de repente todos ellos están siendo apartados. Es realmente extraordinario, absolutamente. Absolutely. Yeah, absolutely. I mean, I just flew into Absolutamente. Thailand last night. Sí, absolutamente. Anoche llegué de Tailandia, y si vas a Singapur, BYD ha sustituido a Toyota y BMW como el mayor vendedor de coches allí. Cuando estuve en Tailandia, pedí un coche de gama alta en Grab, que es la versión tailandesa o del sudeste asiático de Uber. Esperaba que fuera un Toyota. En cambio, me tocó un BYD. Así que incluso los tailandeses ven ahora a BYD como una empresa de prestigio. Y creo que, de nuevo, ha habido muchas críticas por la Chains, que los testas de reducimiento. Por su la Santa. Cuando miras a Tesla y SpaceX y a Elon Musk, él es un gran innovador revolucionario. Elon Musk is a great revolutionary innovator. But if it wasn't for subsidies from the US government, Pero si no fuera por las subvenciones del gobierno de Estados Unidos, no existiría Tesla. Así que creo que uno de los problemas es que Estados Unidos en particular critica a China por ciertas cosas, ya sean subvenciones, disuasión militar o lo que sea. Pero en realidad hace algo muy parecido. Incluso podría decirse que los estadounidenses lo hacen 1.000.000 de veces peor cuando se trata de subvenciones y coerción económica. Y creo que hay que mirar a los fabricantes de automóviles alemanes y estadounidenses por no escuchar a sus equipos sobre el terreno, por no entender la rapidez con la que se estaban produciendo todos estos cambios. No es que no tuvieran advertencias. Te daré 2 ejemplos, Glenn. Justo antes de que llegara la COVID, me reuní con el director general mundial de uno de los mayores fabricantes de automóviles de Detroit. Le senté y le dije, mira, tienes que trabajar con empresas como Huawei, Alibaba y Tencent e intentar crear un ecosistema tecnológico con tus coches, porque los chinos van a dejar de ver los coches como maravillas de la ingeniería y los verán como teléfonos móviles sobre ruedas. Y este director general mundial no había oído hablar nunca de Alibaba ni de Tencent. Así que imagina una empresa china diciendo que nunca ha oído hablar de Google o de Facebook. Este tipo era terriblemente ignorante. El segundo ejemplo es que le dije que los chinos iban a adoptar los NEV y las nuevas tecnologías. Y este tipo me estaba pagando unos $10,000 la hora por hablar. Y toda nuestra conversación pasó de los NEV a si los chinos querían pantallas táctiles en sus coches. Y debería ser de 9 pulgadas, 11 pulgadas o 13 pulgadas. Así que intenté advertir a este director ejecutivo de Detroit, ya sabes, hace 6, 7 u 8 años, y no eran conscientes de ello. Y luego Volkswagen fue probablemente aún más ignorante en cierto modo, porque durante la COVID, muchos de sus ejecutivos, los alemanes, estaban aquí. Y la COVID fue dura. No era fácil vivir en China en ese momento. Tenían unas 4 o 5 docenas de ejecutivos. Los ejecutivos que vinieron aquí no pudieron soportarlo y querían volver a Europa. Ahora bien, fueron contratados por los socios de la empresa conjunta en China, lo que significaba que si renunciaban y regresaban a Europa, perderían, creo, una prima de unos 50,000 euros. Pero lo más importante, se quedarían sin trabajo. La empresa conjunta no podía transferirlos de nuevo a Volkswagen. Así que muchos de estos tipos decían, voy a renunciar, pero primero voy a ver otro verso. Y así pasaron un año, año y medio, sin centrarse en Volkswagen en China, sino en conseguir que sus familias entraran en los colegios adecuados
y encontrar los trabajos apropiados de vuelta en Europa. Y por eso Volkswagen y Porsche se han desplomado por completo en China, ¿verdad? Las ventas de Porsche han caído un 40% desde sus máximos. Así que no es que China esté aplicando subsidios injustos, sino que creo que muchas marcas occidentales son ignorantes respecto a lo que ocurre sobre el terreno y se niegan a admitir, como hizo Elon Musk hace 10 años, la rapidez con la que las empresas chinas están ascendiendo en la cadena de valor en términos de calidad. Bueno, se podría disculpar a la gente por no saberlo mejor, porque como has dicho, está ocurriendo muy rápido. Las personas que conocían China con seguridad hace solo unos años encuentran difícil admitir que ya no la conocen, y eso es un gran problema. Creo que también tienes razón. A menudo se presenta Silicon Valley como ese lugar donde simplemente dejas que la gente innove, los dejas tranquilos y ellos crearán las cosas más increíbles, lo cual es cierto. Hay mucha gente brillante allí. Pero también es cierto que Silicon Valley ha sido enormemente subvencionado, en parte de forma indirecta a través de contratos gubernamentales y militares. No surgió de la nada. Así que sí, es un buen punto. Pero déjame preguntarte algo. Palantir fue respaldada por la rama de capital riesgo de la CIA. Palantir y Alex Karp se convirtieron en multimillonarios, pero casi todo su negocio proviene de vender a gobiernos. Estuve recientemente en Dubái y el tipo que se sentaba a mi lado en el Park Hyatt, donde se alojaba, trabajaba para Palantir y estaba haciendo trabajos para el gobierno local. Así que, ya sabes, hay muchas subvenciones para los contratistas militares. Palantir, Anduril, probablemente Skidio, ves estas empresas, todas existen gracias a los contratos militares. Y por eso se ve una puerta giratoria entre Washington, D.C. y esas empresas. Si miras a alguien como Mike Gallagher, que fue congresista y uno de los principales halcones respecto a China en el Comité del Congreso sobre Estados Unidos y China, dejó su cargo a mitad de mandato para unirse a Palantir. Así que creo que hay, no quiero llamarlo corrupción, pero sí una puerta giratoria entre Silicon Valley y Washington, D.C., donde se benefician del alarmismo sobre China y de las guerras interminables que tenemos en Estados Unidos. Pero a menudo, cuando se habla ahora de la economía china, es en el contexto de la guerra comercial con Estados Unidos. Hace solo unos años, se decía que Estados Unidos rompería la economía china, frenando su desarrollo tecnológico. Creo que gran parte de esa narrativa estaba respaldada por el antiguo director ejecutivo de Google. Se asumía que los gigantes tecnológicos chinos no podrían sobrevivir sin la tecnología estadounidense. Eso era especialmente cierto durante la primera administración de Trump. Pero ahora vemos cómo se forman burbujas de inteligencia artificial en Estados Unidos, mientras China avanza hacia una mayor autosuficiencia. ¿Cómo ha ocurrido esto y cómo se explica este desarrollo? Bueno, creo que una vez más, China estaba contra las cuerdas. Si no impulsaban la innovación autóctona, si no se centraban en mejorar el sector educativo, entonces China habría sido contenida y desestabilizada. Y por eso, en los últimos 6 o 7 años, el 10% más rico de China ha tenido un rendimiento económico débil y un ánimo bajo. Ahora bien, parte de eso ha sido autoinfligido por el propio gobierno chino. Tomaron medidas contra Alibaba y Tencent, y creo que eso fue algo muy positivo. De hecho, tengo todo un capítulo sobre ello en mi libro La División, donde sostengo que la ofensiva contra la tecnología fue buena porque creó oportunidades para que surgieran pequeños dragones como Douyin, Pinduoduo o Kuaishou. Creo que el duopolio de Tencent y Alibaba estuvo estrangulando la innovación en el país durante 10 o 15 años. Así que el gobierno hizo bien en tomar medidas contra ello, pero fue demasiado lejos y francamente no se explicó bien, no solo ante la comunidad inversora internacional, sino también ante la comunidad empresarial local. Por eso creo que los chinos han perdido gran parte de su espíritu emprendedor a causa de eso.
y luego sintieron miedo. Temían que Estados Unidos, bajo el mandato de Biden, fuera a contener a China, del mismo modo en que América ha contenido a Cuba, Irán y Corea del Norte durante generaciones. Así que los chinos, ya sabes, tienen $20 billones estadounidenses en ahorros domésticos, pero no estaban gastando ese dinero. Lo estaban guardando para tiempos difíciles, por si la situación geopolítica seguía deteriorándose. Existe un miedo real bajo Biden de que hiciera lo que hiciera China se trataba de una guerra ideológica, ya sabes, democracias liberales contra naciones comunistas autoritarias, los buenos contra los malos, vaqueros contra indios. Y por eso ese 10% de chinos adinerados estaba bastante preocupado y no gastaba dinero. Pero lo que hemos visto, Glenn, y por eso el pasado enero me volví más optimista, es que han aparecido brotes verdes y un nuevo espíritu emprendedor. Han salido Deep Sea, Cobra Kong y The Wandering Earth 2, que es la película más taquillera de todos los tiempos en China, con unos $2,000 millones. Se está viendo que China, en los últimos 6 a 12 meses, por fin ha logrado superar parte de esas sanciones y controles a la exportación. No va a ser fácil, tienes razón. Ahora mismo no soy optimista con la economía china. No vas a ver un crecimiento del 8% o del 10%. No va a despegar como lo hizo en la década de 2010. Pero la economía es estable, es fuerte, y hay sectores en los que se puede invertir y ganar dinero. Lo más importante es que está mucho mejor de lo que mucha gente en el mundo occidental piensa. Y por eso China está ganando la guerra comercial contra Estados Unidos, ¿verdad? Como dijo Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que América tiene todas las cartas. Pero aquí está la cuestión, Glenn. Cualquier cosa que Estados Unidos pueda fabricar y vender a los chinos. Los chinos pueden fabricar esas cosas por sí mismos, como los semiconductores, o pueden comprarlas en otros lugares. Así que en lugar de comprar petróleo estadounidense, compran petróleo de Canadá. En lugar de comprar soja a Estados Unidos, la compran a Brasil y Argentina. En lugar de comprar carne de vacuno estadounidense, la compran a Australia. La segunda parte es la cantidad total de exportaciones. China ya no es realmente una economía impulsada por las exportaciones. Es más bien una economía interna. Las exportaciones de China a Estados Unidos solo representan alrededor del 2 al 2,5% del PIB total. Así que esta estrategia de impacto y asombro de Scotty Bessette y fue equivocada. Fracasó. Ahora, conozco a Scotty, no mucho, pero solía asesorarle cuando estaba en Soros Capital. La última vez que hablé con él fue alrededor de 2012 o 2013. Incluso en ese momento subestimaba a China. Dijo que China es una nación comunista y que por defecto colapsaría porque es comunista. Así que, cuando tienes a ideólogos como él dirigiendo la guerra comercial, liderando nuestra política exterior, económica, y no tienen un análisis claro, sólido, pragmático y no ideológico de China, nos conducen en la dirección equivocada. Usted está China prosperando ahora y Estados Unidos en la guerra comercial hasta el momento. Sí, le he oído hacer este argumento. Creo que se trata claramente de una referencia al argumento que se ha planteado en el pasado. Pero en esta guerra comercial, parece que Trump confiaba en que los aranceles fueran bastante exitosos. Y de hecho, al imponer aranceles a China, sí, los consumidores estadounidenses están pagando por ello. Pero de nuevo, el objetivo principal sería que las empresas estadounidenses obtuvieran una ventaja competitiva frente a las empresas chinas, ya que el consumidor tiene que pagar el arancel para comprar productos chinos. Entonces, ¿cómo ves el éxito de los aranceles estadounidenses o la falta de éxito? Creo que los aranceles son un fracaso total, ¿verdad? Ahora bien, no han afectado a la inflación tanto como la gente pensaba que lo harían, o tanto como yo predije que lo harían. La razón es que Trump ha hecho muchas excepciones, Glenn.
Así que no se está aplicando el arancel completo del 48 o 50% contra China o India. En algunos sectores es menor. Déjame darte un ejemplo. Hace poco me reuní con el director ejecutivo de una gran empresa de ropa. Antes obtenía todos sus suministros de China, pero debido a la guerra comercial empezó a adoptar una estrategia de China más uno. Consideró obtener suministros de Taiwán, sí, una democracia. Así que obviamente los productos fabricados en Taiwán deberían ser bienvenidos en Estados Unidos. India, ¿verdad? Modi es muy amigo de Trump y también de Vietnam, así que trasladó todo a esos tres países. Pero me dijo hace un par de semanas, ¿sabes qué, Shaun? He vuelto a moverlo todo a China porque en realidad es más barato importar su ropa desde China a Estados Unidos, debido a esas excepciones, que desde Taiwán, India o Vietnam. Así que la guerra de aranceles, creo que esta es en cierto modo la estrategia de Trump en todo. Él aplica el shock and awe, grita, ruge, etcétera y espera a ver qué se mantiene. Pero seguiré un poco menos de Branglo, sobre que quiero o no. Así que como en el caso de Venezuela, son débiles, ¿no? No tenían poder, así que tuvieron que inclinarse. En el caso de Dinamarca, veremos qué pasa. Creo que estaría muy asustado si fuera un político danés ahora mismo, porque pienso que Trump va a intentar robar Dinamarca. Pero cuando se trató de China, China tenía todas las cartas, ¿verdad? Además de haberse desvinculado de Estados Unidos y de las exportaciones en los últimos años, China e India juntas controlan alrededor del 95% de la producción de antibióticos. Controlan aproximadamente el 90% del refinado de tierras raras y cerca del 98% del refinado de imanes de tierras raras de alta gama. Ya sabes, China domina las tierras raras que impulsan la economía mundial de consumo de $7 billones. Así que en octubre de este año, China les dijo a Trump y a Scotty Bessent que intentaban volver a subir los aranceles. Entonces vamos a imponer controles a la exportación de tierras raras y no os daremos nada. Y no se trata solo de las tierras raras en realidad. Sabes, he sido uno de los mayores defensores de la plata en los últimos meses. Si lo miras, China ha impuesto controles a las exportaciones de plata hacia Estados Unidos. Así que la estrategia de China durante los últimos 5 o 10 años no ha sido solo controlar la minería y el acceso a las materias primas, sino también desarrollar capacidades de refinado. Y ahora China tiene refinerías que ni Estados Unidos ni Europa poseen, desde tierras raras hasta plata y cromo. Y esa es la estrategia que le da a China ventaja sobre Estados Unidos. América ha sido realmente ignorante cuando se trata de China. Quiero decir, soy estadounidense, amo a mi país. Mi trabajo soñado es ser secretario de Estado. También amo a China. Pero lo entiendo. Me han prohibido ser citado por Bloomberg y The Wall Street Journal. No tengo mucha credibilidad en Washington, D.C., porque creo que soy un realista respecto a China. Pueden llamarme apologista, pero en realidad solo estoy exponiendo cuál es la situación en China y ofreciendo información a quien quiera escucharla. Por desgracia para Estados Unidos, en Washington, D.C. y en los medios estadounidenses no quieren escuchar lo que tengo que decir. Sí. No, todo esto, bueno, lo que mencionaste. Primero estuvo la idea de la relocalización, traer las cosas de vuelta a Estados Unidos. Cuando eso no funcionó, optaron por el friendshoring. Y he oído lo mismo, que eso tampoco está funcionando realmente. En la medida en que sí funcionó, al desviar parte del comercio hacia la India, por ejemplo, los indios también desarrollaron una creciente dependencia de China para producir esos productos. Así que es un intento de hacer una solución rápida y superficial para sacar a China de la ecuación, cuando es el principal o dominante fabricante y gigante tecnológico. Parece una tontería. Pero con esta guerra económica, obviamente no está saliendo como Trump esperaba. ¿Cómo ves a Europa en esta ecuación?
Porque aunque Europa es un actor más pasivo, sigue pareciendo uno de los grandes perdedores en esta guerra comercial. Europa debería ser la gran ganadora de la guerra comercial. En cambio, es la gran perdedora. Me resulta muy frustrante ver a personas como Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Macron y Mark Rutte, el ex primer ministro de los Países Bajos, ahora secretario general de la OTAN, deberían intentar obtener beneficios tanto de Estados Unidos como de China. Deberían dividir y conquistar a estos dos países porque, aunque China es la segunda economía más grande del mundo, si sumas toda Europa, es casi del mismo tamaño. Así que China necesita Europa y Estados Unidos quiere comerciar con Europa. Creo que Europa está cometiendo un error muy grande, como con los neerlandeses, con Nexperia y los chips, con ASML, y permitiendo que Estados Unidos la intimide para que no exporte máquinas de litografía de semiconductores. Y lo más importante, la redacción, ya sabes, verás. Rutte, el secretario general de la OTAN, ha dicho que China va a obligar a Rusia a invadir la OTAN. Pero guarda un curioso silencio cuando Trump ataca a Dinamarca por Groenlandia. Así que creo que Europa necesita adoptar un enfoque más pragmático. Debería buscar un acuerdo de libre comercio con China, que creo que es algo que China desea. No debería imponer aranceles ni prohibiciones a las empresas tecnológicas chinas como los vehículos eléctricos o Huawei. En cambio, y sinceramente, no quiero ser ofensivo con Europa, Europa se está convirtiendo en un país o una región en vías de desarrollo. Y entiendo sus temores ante la llegada de los chinos. Así que lo que yo diría a los chinos es, queremos reciprocidad. Cuando nosotros, Europa, éramos los países poderosos y vosotros, China, erais pobres, obligasteis a BMW y a Volkswagen a crear empresas conjuntas. Esto es lo que yo obligaría a los chinos a hacer. Le diría a Geely, o a BYD, o a NIO, que si quieren fabricar y vender en Europa, pueden hacerlo. Y no vamos a imponer aranceles enormes, pero exigiremos que establezcan empresas conjuntas con compañías alemanas, húngaras o polacas. Eso es reciprocidad. Creo que lo que las empresas chinas y el gobierno chino quieren es la sensación de que pueden invertir en Europa, que se les permita invertir y que tengan un manual o una guía sobre lo que pueden hacer. Porque ahora mismo tienen miedo de invertir. Como con Nexperia, invirtieron miles de millones de dólares y no ha habido ninguna prueba de que hayan hecho nada malo. Las operaciones neerlandesas fueron incautadas por el gobierno de los Países Bajos. ¿Viste cómo Huawei invirtió recientemente una enorme cantidad de dinero en Francia para abrir una nueva fábrica de telecomunicaciones? Y la cerraron hace un par de meses, antes incluso de que abriera, porque el gobierno de Macron decía que iba a prohibir los productos de Huawei en el despliegue del 6G. Así que ya sabes, creo que Europa debería ser un socio comercial natural para China. Las empresas chinas quieren invertir allí, pero necesitan sentir que existe un Estado de Derecho, no solo xenofobia y alarmismo sobre el auge de China. Europa debería ser la gran beneficiada. Me parece vergonzoso cómo Ursula von der Leyen y Kaja Kallas han gestionado la relación con China durante el último año. Creo que hacen falta líderes mejores. Bueno, el beneficio de tener competencia tecnológica entre países como Estados Unidos y China es que la transferencia de tecnología y todo eso se convierte en algo que deben negociar cuando quieren competir por los mercados de todo el mundo. Así que regiones como Europa podrían beneficiarse de tener esencialmente dos pretendientes. El problema, sin embargo, en este nuevo mundo multipolar, es que Estados Unidos tiene interés en convertir a Europa en una zona exclusiva, telenáder comerciar con los Unidos. Y los europeos parecen uniarse. Dicen, sí, probamos Huawei desde China a Europa. Pero para que los europeos prosperen y sigan siendo relevantes en un mundo multipolar, deberían hacer justo lo contrario. Deberían diversificarse, como dijiste antes, dentro de Europa.
La manera de superar esto es mediante la autosuficiencia y la diversificación, en lugar de tener una dependencia excesiva de un solo proveedor o actor. Pero eso es precisamente lo que los europeos han hecho. Todo esto está relacionado con la geopolítica en un sentido más amplio. El auge de China, visto como una amenaza tanto por Estados Unidos como por muchos líderes europeos. ¿Cómo ves algunos de los conflictos actuales que se están desarrollando ahora? Mencionaste antes a Venezuela. ¿Cómo está afectando esto a China? En realidad, da miedo. Creo que el mundo está al borde de algo muy peligroso. No creo que Trump esté analizando la geopolítica de una manera reflexiva. No pienso que se trate de un análisis de tipo realpolitik, al estilo de John Mearsheimer o Ash Carter. Stephen Walt, ya sabes, creo que tenemos, bueno, no soy psicólogo, pero creo que tenemos a un narcisista maligno al mando que básicamente toma decisiones basadas en sus propias tendencias narcisistas, donde pueda ejercer poder, donde pueda infundir miedo, donde pueda ser el centro de atención. Y además no tengo pruebas de ello, pero creo que quiere beneficiarse a sí mismo y a sus allegados. Exacto. Quiero decir, ves a toda esa gente o empresas donándole dinero a través de los PAC y luego obtienen enormes beneficios, ya sea apropiándose de TikTok o metiéndose en las criptomonedas. Creo que estamos en una situación muy peligrosa, porque Trump no mira el mundo desde una perspectiva política, geopolítica o ideológica, sino a través de sus propios problemas mentales. Y eso me parece aterrador. No se ve a sí mismo como un presidente, ni como un rey, ni siquiera como un dios. Creo que se ve por encima de Dios. Y eso da miedo. La segunda parte es que bajo Trump en los últimos meses hemos visto una disposición a ir demasiado lejos. Utilizarán la coerción política y económica contra mucha gente. He estado hablando con líderes de América Latina y el Caribe, y están bastante nerviosos, ¿sabes? Si Trump puede eliminar a Venezuela, al presidente Maduro, y decir que es por narcoterrorismo o narcotráfico, la pregunta es ¿por qué entonces indultó al expresidente de Honduras que fue declarado culpable de narcotráfico? Y bueno, muchos de estos países más pequeños temen que Trump vaya a eliminarlos, arrestarlos, hacer ejecuciones extrajudiciales como las que hizo frente a la costa de Venezuela. Simplemente matar gente e imponer sanciones a los líderes políticos y a sus familias. Y eso es lo que realmente da miedo ahora, porque no se trata solo de los políticos, también están yendo a por los hijos. Así que muchos funcionarios gubernamentales del sur global están diciendo, no queremos enfrentarnos a Trump porque tenemos miedo de que nuestro hijo, que está en Estados Unidos, en California estudiando, sea sancionado, pierda su visado, se quede sin acceso a servicios bancarios y tenga que abandonar el país. Hay un nivel de miedo que nunca había visto antes al hablar con líderes globales del sur político. Quiero decir, están acostumbrados a recibir presiones de Estados Unidos, están acostumbrados a recibir presiones de China, pero en los últimos 3 a 6 meses hemos visto una coerción mucho más directa, casi dura, sobre los políticos. Incluso se ve con la CPI, ¿verdad? El fiscal jefe perdió su acceso a Microsoft. Y entonces perdió todos sus correos electrónicos, ¿verdad? Mira a Carrie Lam, que fue la jefa del Ejecutivo de Hong Kong durante los disturbios y los ataques terroristas de 2019. Fue sancionada. Los bancos chinos ni siquiera la aceptaban ni le permitían tener cuentas, así que tuvo que cobrar en efectivo. Hoy en día hay mucho miedo en el mundo por lo que supone esta reconfiguración del orden político y mundial. Y de nuevo, no creo que se trate de esferas de influencia, no creo que sea hegemonía o imperialismo tradicionales. Creo que es algo transaccional y que está surgiendo de alguien que tiene por encima de todo un complejo de Dios. Y de hecho, muchas de sus políticas me gustan, sinceramente. Sus políticas me gustan más que las de Biden. Pero su falta de dignidad es lo que me da miedo.
Al principio me gustaba la idea de que Estados Unidos adoptara políticas industriales más agresivas para reindustrializarse. Pensé que era un buen enfoque y esperaba que alguien en Europa defendiera lo mismo. Pero la forma en que lo ha hecho, con aranceles y todo eso, me parece en gran medida contraproducente. Con China, evidentemente, tener una base industrial tan enorme también implica una gran dependencia energética. He oído que, como China es un consumidor de energía tan grande, especialmente de petróleo, en realidad tiene un importante efecto estabilizador sobre los precios. China ha construido todas esas enormes instalaciones de almacenamiento. Cuando los precios son bajos, China compra mucho petróleo para llenarlas, creando una especie de suelo de precios. Cuando los precios suben, China recurre a sus reservas, estableciendo más o menos un techo de precios. ¿Cómo ves a China en los grandes mercados internacionales de energía? ¿Es esto un problema? ¿Es una lucha por diversificarse? ¿Aspira a la autosuficiencia total? ¿Y hasta qué punto, desde Venezuela hasta Oriente Medio, está Estados Unidos planeando guerras una tras otra? ¿Es esto un desafío para la seguridad energética de China? Así que, para empezar con tu idea de la reindustrialización, en realidad estoy de acuerdo con lo que quería Trump. No creo que se equivocara al decir que Estados Unidos necesita reindustrializarse. Crea empleo y desde el punto de vista geopolítico supone un riesgo para la seguridad nacional, ¿verdad? Es peligroso cuando todos tus antibióticos y tu ibuprofeno se fabrican en China e India. No porque China e India hayan hecho algo mal, porque han sido capaces de desesperar a Estados Unidos en competencia. Así que Estados Unidos necesita crear el ecosistema adecuado para atraer la manufactura. Deberían hacerlo, pero de forma justa, no mediante coerción económica. Y basta con observarlo. Trump intentó conseguir que, ya sabes, LG y creo que Hyundai construyeran baterías en el sur de Estados Unidos. Y luego la policía arrestó a 400 o 500 de ellos porque no tenían los permisos de trabajo adecuados. Así que ese es solo un ejemplo de por qué Estados Unidos no se reindustrializará hasta que los políticos se pongan de acuerdo. Ahora bien, en lo que respecta a la energía, creo que Venezuela es una pieza importante, pero no una pieza clave para el petróleo chino. Solo representa alrededor del 4%. Un problema mucho mayor es Irán. El petróleo iraní cubre aproximadamente entre el 20 y el 30% de las necesidades de petróleo de China. Así que esto es claramente algo que preocupa a Pekín en este momento. Lo que está ocurriendo con la inestabilidad y las protestas en Teherán y en el resto de Irán, y si el hijo del antiguo Shah podría regresar y tomar el poder si Khomeini es derrocado. Esto sin duda asusta a China, porque todavía necesita petróleo. Están intentando reducir su dependencia del petróleo, pero solo pueden acceder a un número limitado de reservas. Por eso hay tanta tensión en el mar de China Meridional. Allí hay yacimientos de petróleo que aún no se han explotado, y China quiere delimitar su territorio para reclamar esos yacimientos como propios. Pero China está apostando muy fuerte por la energía nuclear. También está apostando muy fuerte por los aerogeneradores. Si vas a Mongolia Interior, Hebei, Xinjiang, muchas provincias de China, verás aerogeneradores salpicando todo el paisaje. Así que no estoy seguro de qué hablaba Trump el otro día cuando dijo que China no tiene molinos de viento. Quiero decir, están por todas partes. Son enormes. Pero claramente todavía se necesita petróleo, incluso con toda la energía renovable y la energía nuclear. China seguirá dependiendo de las importaciones de Irán y de otros países. Por eso, lo que ocurra en las próximas semanas en Irán será crucial para la economía china y su dependencia del petróleo. Permíteme hacerte una última pregunta. ¿Qué crees que ocurrirá en China en los próximos años? ¿Cuál es la dirección principal? O quizá no una predicción con bola de cristal, sino tus expectativas basadas en hacia dónde se dirigen.
where they're going? I think, China's government. Creo que, ya sabes, el gobierno de China tiene una filosofía diferente a la del gobierno de Estados Unidos. Cuando miras a Estados Unidos, creo que sus líderes quieren ser elegidos, así que centran sus políticas en contentar a la gente de su distrito, a la gente de su estado que votaría por ellos. Quieren complacer a los Elon Musk, a los Ken Griffin de Citadel, a los Peter Thiel, a los George Soros, porque quieren recaudar donaciones políticas. Y creo que eso crea la posibilidad de que los ricos se vuelvan realmente ricos en Estados Unidos, ¿verdad? Si eres un joven de 22 años y quieres ser emprendedor, Estados Unidos es superior a China si tu objetivo es hacerte rico, porque no creo que al gobierno estadounidense le importe demasiado la clase baja y media. Dirán que sí, pero al final del día, lo que les importa son sus donantes políticos. En China, en cambio, Glenn, como nadie los elige y no hay transiciones regulares de poder, si los responsables de las políticas no hacen un buen trabajo, habrá protestas y posiblemente revoluciones. Así que China se centra en la minoría. Rather than on the minority. So what I see happening over the next couple years. Lo que veo que ocurrirá en los próximos años es que China seguirá intentando mejorar la calidad de vida de lo que llamo en mi libro la división, el 90%, los chinos de clase baja y media. En los próximos 5 a 10 años crecerán hasta alcanzar unos 800 millones de personas y tratarán de ofrecer un mejor acceso a la sanidad y a la educación. Quieren crear una sociedad moderadamente próspera. China no quiere una sociedad dirigida por oligarcas, porque en realidad lo que tenemos en Estados Unidos es esencialmente una plutocracia. Quieren ayudar a construir esa clase media, y veo que eso sucederá en los próximos 3 a 5 años. Ahora bien, a largo plazo, eso va a crear oportunidades para que el 10% más rico gane dinero, vendiendo educación, vendiendo atención sanitaria, pero no va a ser el frenesí capitalista desenfrenado que existe en Estados Unidos, donde los directivos de las farmacéuticas o de los seguros ganan 10, 20 o 30 millones de dólares al año o más como directores ejecutivos. En China, en cambio, le dirán a un director ejecutivo, probablemente puedas ganar un par de millones al año, pero vamos a imponer límites de precios para que el 90% pueda acceder a los tratamientos más recientes contra el cáncer o a los tratamientos más nuevos para la diabetes. Así que creo que China va a seguir creciendo bien, de forma estable, y tendrá un entorno bastante saludable, con una clase media segura, de buena calidad y sólida. Pero de nuevo, si quieres hacerte inmensamente rico, vete a Estados Unidos, vete a Austin, quizá a Silicon Valley, no va a ser en China. China va a ser moderadamente próspera. Eso es interesante. Bueno, antes de que te vayas, ¿dónde pueden encontrar la gente? La mejor forma de encontrarme es en las librerías. Puedes leer mi libro, The Split, Finding the Opportunities in China in the New World Order. Salió hace aproximadamente un año y sigue siendo relevante, con capítulos sobre inteligencia artificial, semiconductores y tierras raras. También puedes encontrarme en Twitter o LinkedIn. Puede que monte mi propio podcast en los próximos meses, aunque aún no estoy seguro. Genial. Un enlace a tu libro en la descripción y muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias, Glenn, por invitarme. Ha sido un verdadero honor. Feliz año nuevo para ti y tu audiencia, y gracias por permitirme compartir quizá una perspectiva diferente de la que muchas personas puedan tener sobre China hoy en día. Gracias.